Muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Ya vieron el título, dice Rápido y Furioso. Eh, Hoy uno de estos días que el Señor siempre cambia los planes, porque yo tenía un plan de compartir estas cosas con ustedes, pero el Señor tenía otro. Y le decía, Señor, pero ¿cómo voy a hablar si generalmente yo procuro prepararme para, para dar lo más depurado que se pueda tu palabra? Pero estamos siendo obedientes a la voz de Dios y no es lo que yo quiero, lo que usted quiera, es lo que el Señor pone al final en el corazón. Y el Señor me estaba llevando a la reflexión de que muchos de nosotros estamos llevando la vida de hoy así de manera rápido y furioso. Usted sabe que en la película el fundamento principal del film es que son los personajes van en carro a altas velocidades de manera furiosa para lograr su objetivo. Y así estamos viviendo la vida de nosotros el día de hoy. Nosotros, mucha gente sabe que tiene que entrar a la universidad, a la escuela o a sus trabajos y le dicen a las 7 de la mañana la hora de entrada. Y no es a las 7:01, no es a las 7:02, es a las 7 de la mañana. Y nosotros estamos acostumbrados a llegar siempre tarde. Yo veo mujeres que están en los coches metiéndole la pata porque necesitan llegar maquillándose en el carro y especialmente las mujeres tienen toda clase de chéchere en el carro y no escapa tampoco a los varones. Queremos llegar a los lugares, a los sitios saliendo de casa, sabiendo que tenemos una distancia para llegar de 1 hora y salimos 20 o 30 minutos antes de casa. ¿Cómo pretendemos llegar a un lugar, desplazarnos de un lugar a otro, donde nos toma 1 hora en 20 minutos? Y la vida de nosotros la estamos llevando así. Esto me inquietó mucho porque he conversado con muchas personas, con varias personas durante mucho tiempo, especialmente esta semana, pero me llamó poderosamente la atención y me sorprendió gratamente. Compartí con un alma de Dios que por obediencia a sus padres, porque sus padres le dieron 1 hora para llegar a casa, agarró el vehículo donde venía, el coche donde venía y le metió el acelerador porque quería llegar a tiempo a la casa a la hora que sus padres le dieron para llegar. Ahora pregunta, ¿no estaba esta alma de Dios con el afán de ser obediente a los padres por la razón que sea? Después que puso el carro a 120 kilómetros por hora, no puso en peligro su vida, estaba poniendo la vida en peligro de otros transeúntes, de transeúntes y de otros automovilistas. Entonces, por querer yo ser obediente a papá, a mis padres, estaba cayendo en la imprudencia de poner en peligro, estaba poniendo en peligro su vida y la de otros. Eso ante Dios, ¿cómo se ve? Entonces esto no parece congruente, no parece que haya armonía en esto, porque entonces con el afán de ser obediente a los padres, porque si no es obediente a los padres, entonces la Biblia dice que eso que trae consecuencia no serle obediente a los padres. Pero ¿hasta cuándo nosotros podemos utilizar algo que es una verdad y para poder nosotros cumplir con esa verdad, entonces trastocar otras? En pocas palabras, le voy a poner un ejemplo. En este caso en particular, claro que ser obediente a los padres es una verdad y eso viene del corazón de Dios. Pero también es una verdad que si usted pone ese vehículo a alta velocidad, exponiendo su vida y la de otros, eso significa que le va a ser desobediente a Dios también de manera directa. Entonces llega un momento en la vida de nosotros que usted necesita tomar decisiones entre a quién obedezco. Entonces cae uno utilizando una verdad, cae uno en una mentira, porque no hay nada que esté por encima de la palabra de Dios. Y claro que la palabra de Dios dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres y debemos ser obedientes a nuestros padres, pero eso jamás puede estar por encima de serle obediente a la voz de Dios. Entonces, ¿qué vale más? No podía ser prudente y ir a una velocidad prudente y llegar a casa dejando en las manos de Dios que Dios iba a poner en el corazón de los padres y sin importar cuál hubiese sido la reacción de los padres, ¿qué era más prudente? Claro que lo lógico y lo obvio era, no importa que llegue un poquito tarde, pero no exponer mi vida y la vida de otros por yo ser obediente a los padres. Y muchos de nosotros nos encontramos en esas encrucijadas dentro de la congregación donde
por utilizar este texto y palabra, estamos presionando a otros que terminen haciendo lo que nosotros creemos, y eso se llama religión. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, porque hemos sido presionados dentro de las casas, dentro de nuestros hogares, dentro de las congregaciones, dentro de nuestro entorno, nuestro trabajo, a ser presionados a hacer las cosas tal cual lo dice la regla y como lo dice la ley, y olvidándonos que hay una palabra de parte del Señor que nos da una libertad, ojo, no libertinaje, una libertad para hacer las cosas. Entonces nos empiezan a someter con tiene que ayunar, tiene que hacer vigilia, tiene que comportarte de esta manera, no te puede, unas congregaciones que no te puede pintar los labios, que no te puede maquillar, que no se puede usar pantalón, que no se puede usar velo, que sí se tiene que usar el velo, que estos son judaizantes. O sea, miren, eso me entristeció de tal manera que Dios hoy detuvo lo que yo había preparado para compartir con ustedes, y prefirió que compartiera con ustedes esto. Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo, y no haciendo las cosas de manera rápido, al estilo rápido y furioso. No funciona así para Dios. Hay momentos donde hay que poner el acelerador y hay momentos que no. Pero jamás Dios te va a poner a ti a confrontar. O sea, siempre Dios te va a dar la puerta de salida. Dice su escritura, a cada prueba. Y Él, si está con nosotros, no va a dar la palabra prudente para ejecutar en el momento. Más allá de lo que me diga un jefe, más allá de lo que me diga un esposo, una esposa, un padre, una madre, un diácono, un pastor, cualquier persona de autoridad. Porque yo puedo a usted mostrarle, por ejemplo, qué es lo que ves aquí, por ponerle un ejemplo. Y usted dirá, ok, yo lo que estoy aquí viendo es el número 18. Pero para otras personas que lo están viendo de otro punto de vista, nada más es que si lo ve desde el otro lado es el número 81. ¿Sí entiende a lo que voy? Es la misma persona sosteniendo el mismo papel con la misma tinta, pero resulta que de un lado se ve 18 y del otro lado se ve 81. Entonces empezamos a discutir sobre que para mí es 81 y usted empieza a discutir que para usted es 18. Entonces, ¿qué voz usted debe escuchar en un momento dado, en un escenario dado para la vida suya a la hora de tomar decisiones o hacer o ejecutar alguna función? Nosotros necesitamos tener nuestro oído agudo a la voz de Dios, y le voy a decir por qué. Atención, miren, mi escritura y la suya dice de la siguiente manera. Nosotros nos gusta decir a las personas que Dios es amor, ¿sí o no? Y es verdad, Dios es amor. Pero desde el punto de vista de lo que usted y yo entendemos, podemos pensar que Dios es amor y no tiene por qué ocurrirnos cosas malas. Y ya sabemos que no es así, pero le vamos a ir a lo que dice la Escritura. Porque usted necesita pasar tiempo con Dios, necesita tener confianza en Dios, coinonía con Dios. Como el Señor dice, el Señor nos exhortaba a nosotros, que nosotros seamos uno con el Señor como Él era uno con su Padre. ¿Para qué? Para no cometer errores y terminar haciendo la voluntad de Dios. Atención, usted sabe que Éxodo capítulo 20, en lo que usted conoce como los 10 mandamientos, que eso no ha expirado, eso tiene vigencia, dice: no matarás. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces pregunta, mire, atención, miren lo que dice la Biblia, lo que usted conoce como la Biblia, como palabra de Dios, dice. Entonces, la Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 24 y verso 1. Téngame paciencia en el amor de Cristo. Esto no va a demorar mucho, pero es para que usted y yo reflexionemos sobre cosas que son controversiales en la vida nuestra. Miren, dice 2 de Samuel capítulo 24 verso 1, dice: y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, cuenta a Israel y a Judá. Otra vez, dice lo que usted y yo conocemos como la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 24 y verso 1, que y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel,
e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, cuenta a Israel y a Judá. O sea, aquí dice la palabra de Dios que quien incitó a David fue el furor de Jehová. ¿Ok? Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 1, dice así: mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. La palabra de Dios, lo que usted conoce como Biblia, resulta que la acabo de leer. Y segunda de Samuel capítulo 24 verso 1 dice que el furor de Jehová se levantó contra Israel. Y resulta que en segunda de Crónicas capítulo 21 verso 1 dice que Satanás fue que se levantó contra Israel y quien incitó a David a contar a Israel. Esto tuvo consecuencia y usted sabe cuántas prédicas hay y doctrina y enseñanza hay diciendo que como Satanás fue que incitó a David, David contó a Israel y a Judá y tuvo que pagar la consecuencia por haber hecho esto. ¿Usted sabe cuánta enseñanza hay alrededor de esto? Entonces pregunta, ¿cuál de las dos dice la verdad? Si se supone que la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, es la verdad y es la palabra de Dios. Y acabo de mencionarle una de muchas textos dentro de la Escritura que parece que se contradicen. Atención, la palabra de Dios no se contradicen. Y esto, detrás de esto, como mucho, hay errores de sintaxis, hay errores de texto, hay errores de contexto, hay errores de escritura, hay errores humanos aquí. Entonces, usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, el mismo que nos convence de pecado, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Apelar a tener en momento de oración y de intimidad con Dios, que Dios nos dé las herramientas que necesitamos para que nos ayude a desvelar la verdad detrás de estas porciones y de estas escrituras. O sea, no podemos estar por ahí restregándola a todo el mundo como sabiondo. Muchas enseñanzas que se montan en las web y que se han hecho durante años basado en pequeños textos sin ver lo que hay detrás, las historias que hay paralelas a esta, ver no solo como muchos dicen textos, sino el contexto detrás de esto. Hay una parte geológica, hay una parte antropomórfica, hay una parte antropológica, hay muchas cosas detrás de esto. Y si usted no es especialista en estos temas, si usted no tiene estudio en estos temas, necesita, aunque los tenga, de escuchar la voz de Dios que le desvele cuál es la verdad detrás de eso, para usted saber después qué va a enseñar y qué va a impartir. Porque hay gente entonces diciéndole a nosotros cosas que hablaré, no es el tema hoy, pero que Dios nos permite hablarlo después, diciéndole a la gente, por decir algo, no te una a yugo desigual. Entonces resulta que si yo estoy bajo una denominación y yo estoy bajo una congregación que se haga llamar los saltamontes, para no ofender a ninguna denominación, pero si mi denominación se llama los saltamontes de Cristo y los saltamontes de Cristo dice que usted, para poder tener una relación de noviazgo y para poder casarse, tomar como esposo o como esposa a alguien, tiene que ser nada más de esa congregación, los saltamontes de Cristo. Entonces es un pecado y usted entra en rebeldía y es capaz de que se unan los ancianos de la congregación, los saltamontes de Cristo, para decirle a usted que usted no se puede casar con alguien que no sea de esa congregación. Entonces si usted tiene una persona que son de los 300 de Gedeón, entonces usted no se puede casar con ninguno de los 300 de Gedeón porque usted es de los saltamontes de Cristo. Entonces tenemos todo un desorden, que porque si yo soy católico y no evangélico, no me puedo casar con alguien que no sea evangélico porque es un yugo desigual. Miren, ese no es el tema.
El tema es que nosotros, por andar de rápido y furioso, de por querer hacer las cosas con esa celeridad, nosotros no le prestamos atención a la voz de Dios que está dentro de nosotros, contenida en el Espíritu Santo, y mandamos mucho componente humano en las enseñanzas y estamos presionando a la gente y utilizando la palabra, enseñando y diciendo esto como si esto es una doctrina de Dios y esto es una verdad. Y acabo de compartir con ustedes una de muchas que yo podría compartir, en donde el Señor lo pone a usted. Bueno, ¿y ahora qué hago? Si segunda de Samuel capítulo 24 verso 1 dice una cosa y segunda de Crónica capítulo 21 verso 1 dice otra. Entonces usted está basando una enseñanza y fundamentando lo que usted enseña en la iglesia basado en lo que usted cree que entendió. Entonces, ¿cuál es el verdadero yugo desigual? Si dentro de los mismos hogares hay yugo desigual, porque yo podría decir, si entonces yo puedo ser de la misma congregación y yo tengo vivo en el mismo hogar, y a veces los padres no se llevan con los hijos, tienen opiniones diferentes, los hijos no se llevan con los padres porque tienen opiniones diferentes, el esposo tiene una opinión diferente que la esposa tiene una opinión diferente que el esposo, los hermanos tienen una opinión diferente que los otros hermanos, lo biológico y lo que estamos en Cristo, estamos en la misma congregación y a veces no compartimos las mismas ideas y estamos leyendo sobre el mismo papel y estamos leyendo sobre la misma tinta, pero resulta que uno ve 81 y el otro ve 18. Entonces, ¿a quién escuchar y qué saber? Necesitamos la voz de Dios para que nos ayude con esto, para que usted pueda decir amén a eso y no sentirse obligado, porque usted tiene un sentimiento diferente que el otro, usted tiene una forma de pensar diferente que la otra, y a usted le parece que el hermano, la hermana, el diácono o el que sea está haciendo las cosas interpretando mal la palabra de Dios. ¿Entiende a lo que vamos? Y sabe cuánta presión hay así ahí. Entonces usted cree que porque usted cuando se presenta ante el tribunal de justicia, Dios le va a preguntar a usted, bueno, ¿a qué denominación tú perteneces? Y usted cree que usted va a decir, es que yo soy de los saltamontes de Cristo, y es que los saltamontes, como soy saltamonte de Cristo, esto me va a dar derecho a la vida eterna y aparecer en el libro de la vida. No, es la sangre de Cristo, es Cristo en la vida nuestra. Entonces a mí no me cabe la menor duda que van a haber muchos católicos que ya, a los que hoy son católicos, que están inscritos en el libro de la vida, y convengamos en que sí, yo estoy de acuerdo en que los católicos tienen cosas que no van conforme a la palabra de Dios, que están cegados, pero eso no significa que muchísimos de ellos su nombre aparece inscrito en el libro de la vida. Le voy a decir más, ¿usted cree que no aparecen personas en este momento que no están asistiendo a ningún tipo de congregación ni denominación, y en el último minuto antes de morir su nombre ya aparece en el libro de la vida? Si no me creen, Jesús cuando fue crucificado tenía dos malhechores a los lados, y uno de ellos, ¿cuántas veces ayunó? Nunca. Y no hay registro de que esta persona ni había ayunado, ni orado, ni ofrendado, ni había hecho ninguna vigilia, ni pertenecía a ninguna denominación, pero reconoció en ese momento, Señor, tú acuérdate de mí cuando esté en el reino de los cielos de Dios, acuérdate de mí. Y había reconocido antes que él era pecador, se lo había dicho al otro, mira, él no ha hecho nada, nosotros sí. O sea, se arrepintió y reconoció al Señor ahí en la cruz, y su nombre aparece en el libro de la vida. No le dijo, es que yo soy católico, es que yo soy pentecostal, no es que yo soy bautista, es que yo soy de la asamblea, yo soy de la Biblia completa. O sea, es una sarta, lo que le decía, hemos convertido las palabras de Dios en un circo, una sarta de cosas, y presionando a la gente en las congregaciones, usando la palabra para decirle a los hermanos y a los que están dentro de la iglesia que si tú haces esto o no lo haces va para el infierno, y si tú no lo haces te va a pasar algo y te vas a morir y te va a dar esto. Y peor aún, si dentro de las congregaciones hay alguien que haya cometido digamos alguna falta o algún error, o hay de que usted diga, mira, si tú no le haces caso a la voz de Dios, te puede morir, o te puede dar cáncer, o te puede dar una enfermedad. Y entonces vivimos metiéndole miedo a la gente en la grey, y hay de que alguien se muera o le pase algo, porque viste, tú no quieres hacer caso, pero viste a Juan Pérez, que era del coro, pero como le dije, que le dijimos aquí, tú te estás reuniendo con gente de afuera del mundo, Dios te va a castigar. Míralo dónde está, era un drogadicto, ahora el otro le dio sida, y ahora el otro le dio cáncer, y ahora el otro, viste cómo lo mataron. Hay de eso que suceda. Mire, todo eso puede ser verdad, que uno por desobediencia a la palabra, las cosas de Dios, claro que el pecado tiene consecuencias, claro que es así, y claro que muchas de las veces por usted no obedecer la palabra de Dios, esas consecuencias son que muchas de esas consecuencias que la vida le pasa factura aquí. Pero lo principal que perdemos de vista es que lo importante es que la gente no se pierda su alma,
que la gente esté inscrita en el libro de la vida y tenga la oportunidad de ser salvo. Entonces, ¿qué? A Jesús lo mataron joven. Entonces, ¿qué usted dice? La Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que sea de largo. Dice que el primer mandamiento con promesa, que si tú honras a tu padre y a tu madre, vas a tener largos días en esta vida. Y la edad crono de Jesús en la tierra fue de 33 años. Ahora pregunta, ¿Jesús no respetó a su padre y a su madre? ¿Jesús no honró a su padre y a su madre? Pregunta, ¿por qué Jesús entonces no duró 100 y pico de años en vejez? ¿Por qué lo mataron a los 33? Porque Jesús era desobediente. Entonces no podemos estar tomando la palabra a la ligera, porque una palabra, un texto, un contexto, una porción de la escritura o toda la escritura, como usted lo quiera llamar, no funciona igual el mismo diagnóstico para cada uno. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en individual. Nosotros nada más estamos aquí como herramienta para exponerle a usted la palabra de Dios a través de lo que el Espíritu Santo nos diga, usando todas las herramientas posibles, pero con ese amor de investigar, de escudriñar y de buscar. No nada más un poquito y haciéndote el sabiendo porque fuiste a un instituto, porque tiene 20 años o 30 años en la iglesia y tú eres anciano y tantas cosas que te han pasado, porque hay mucha gente que nada más se la pasa con tanto testimonio, pero no lo polar, pero no hacen comparando con lo que dice la escritura y peor aún, quieren estar enseñando nada más a base de lo que yo soñé, de lo que Dios me reveló o que yo oré. Eso tiene que pasar al filtro de la escritura. Y después lo que usted conoce como escritura, llámese que la NBI, la King James, la Reina Valera 1960, la del Oso, ¿cuál es la palabra de Dios? Son copias nada más. Nosotros necesitamos que la coinonía, la comunión con Dios, para que Dios nos ayude a desvelar la verdad que hay detrás de cada enseñanza y que haya una específica para la vida suya, una específicamente para la vida de sus hijos, una específicamente para la vida de sus compañeros de trabajo, una específicamente para la Grey, una específicamente para cada denominación, pero no podemos estar tomando la ligera como que, hey, entonces yo enseño de esta manera y tú no te puedes poner el velo. Entonces resulta que si tú te vas ante el trono de justicia y si tú no te quisiste poner el velo, va para el infierno, y si sí te lo pusiste también. Entonces las mujeres que se maquillan van para el infierno y las que no, sí. O sea, qué desorden, cómo tanta sugestión. Uno tiene que decirle a la gente la verdad, pero no para amedrentarla. Nosotros tenemos que decir a la gente, sí, llevarle a la gente a decirle que tienen que seguir de Cristo, tienen que buscar de Dios y tienen que reconocer al Señor. ¿Por qué? Porque claro que hay un lago de fuego destinado para la muerte eterna. Hay que decírselo, pero no solo para llevar a la gente a que se asuste o meterle miedo. No, es para que la gente tenga ese temor reverente de decir, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y no decir que el chapulín colorado, y no decir que el psicólogo o el coach, o yo tengo un psiquiatra, o las pastillas me ayudan, o yo estudio yoga, o yo estoy en la masonería. No, hay que llevar a la gente a los pies de Cristo, ese instrumento para llevar a los pies de Cristo, que es el único Señor y es el Salvador. Entonces ese punto a veces lo perdemos de vista y queremos obligar a la gente a que vive la vida como nosotros la queremos, y así estamos funcionando. Madres y padres que nunca fueron cuadro de honor, nunca sacaron notas excelentes, pero ahora que están los hijos, ellos están detrás buscando información, metiendo refuerzo de inglés, matemática, de física y de química, porque ellos quieren que los hijos tengan ese montón de notas excelentes, los cuatro con pico, los no sé qué, en países como el nuestro, y que saquen 9 y 10, porque yo quiero que mi hijo sea lo máximo. Y una cosa, está bien que tú quieres lo mejor para tu hijo, la mejor educación, pero tú no puedes pretender que él sea lo que tú no pudiste ser. Lo que tú tienes que aprender que él no sea como tú no pudiste ser con relación a tu obediencia ante el Señor. Yo quiero que mi hijo sea como yo en la parte en donde yo me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, no que se esfuerce para que él logre tener cosas que yo no pude tener, que como yo no tuve Nintendo, que yo quiero que él lo tenga, como yo no tuve zapatos Jordan, que yo quiero que él lo tenga, como yo no tuve televisión, yo quiero que él tenga eso, y que tenga internet y que él tenga aire acondicionado. No, eso son parte de una bendición material, pero que es perecedera. Eso no sirve para la vida eterna. Entonces tú le vas a dar a tus hijos todo lo que tú crees que ellos necesitan para que no le haga falta nada, pero no le estás dando lo principal, que es que tenga un temor de Dios. Entonces viene la otra parte, que es el otro grupo radical, que entonces no solo mete temor a los hijos, sino que le metes miedo. Como tú hagas eso, Dios te va a castigar y te va a caer un rayo del cielo. O sea, no podemos estar viviendo así de manera rápido y furioso. Nosotros tenemos que bajarle el tono a las cosas y escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Atención, miren, como ya le decía, usted recuerda que estaba compartiendo con usted y le dije cuando el Señor le dijo
en Éxodo 20 nos dijo a nosotros que no matará, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa? Voy a compartir con ustedes un versículo de la Biblia que a ustedes estoy seguro que lo va a dejar atónito. Vamos primero a compartir con ustedes, primero Oseas. Ténganme paciencia, porque recuerden que Dios no me dejó dormir, o sea, me inquietó y no me dejó dormir. Yo prácticamente no he dormido, estoy despierto desde las 11 de la noche más o menos, y me inquietó mucho con esto. Entonces ténganme paciencia porque es Dios que está guiando esto, como siempre, es lo que procuramos. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo quiero que usted busque Oseas capítulo 1, ¿ok? Mire lo que dice Oseas capítulo 1 en la versión Reina Valera, ¿ok? Dice Oseas capítulo 1, versión Reina Valera. Atención. Nosotros que estamos por ahí diciendo que la luz no tiene comunión con la tiniebla, que es verdad porque la escritura lo dice, pero usted tiene que ir mucho más allá al fondo. La escritura dice que nosotros no nos tenemos que juntar con las tinieblas y que nosotros no podemos estar con yugo desigual. Así que ya usted sabe, si una persona no pertenece a nuestra congregación, o no es evangélico, o no es bautista, o no es adventista, o no es los 7 que brincan la palabra completa, y lo otro que tiene la palabra las 7 incompleta más 2 más, entonces no se puede. Atención, dice así, Oseas el capítulo es el 1 y el verso es el 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, atención, dijo Jehová a Oseas, un hombre de Dios, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de mí. Sí, se van a salir 2 triques, pero eso fue un caso en particular. Mire, todo lo que aparece en lo que usted y yo conocemos como Biblia, aunque sea una sola vez, no está puesto ahí porque Dios está loco. Está ahí por alguna y muchas razones. Dios le ordenó a un hombre de Dios que se casara con una prostituta, o sea, capítulo 1, verso 2. Que se casara con una fornicaria. Pregunta. ¿Por qué no salió, o sea, aleluya, y sacó una de las montón de leyes que había, que eran venían directo de la voz de Dios? Y aunque Oseas quiso reclamar y decir lo que sea, tuvo que obedecer la voz de Dios, que no era bien visto que tú te juntaras con una fornicaria, un clásico yugo súper desigual. ¿Cómo Dios me va a ordenar a mí, Jehová, que yo me case con una fornicaria? Y él, no, aunque quisiera debatir, tiene que hacer lo que Dios le mandó. Porque por encima inclusive de lo que usted conoce como palabra que viene de parte de Dios, tiene que afinar el oído para saber que Dios le está pidiendo específicamente a usted, porque Dios tiene un plan específicamente para usted con relación a eso. Y ahí no vale la voz de todos los ancianos de la iglesia diciéndole a usted que no, porque Dios es que le dice. Es más, esta fornicaria ni cambió. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que pasó tal cual como fue. Esta mujer le pasó por la parrilla, o sea, le puso los cuernos. Entonces ya usted después va a ver al final por qué Dios dijo que quería que se hiciera eso. Usted no sabe en qué posición se encuentra usted, porque la historia mía, como Dios ha trabajado conmigo en mis desiertos, aunque yo comparta ese testimonio con usted, eso no significa, estamos cometiendo ese error, de que Dios va a trabajar con usted de la misma manera que trabajó conmigo o con Juan o con Pedro. No, Dios está trabajando con cada uno de nosotros de acuerdo a cómo está conformando su corazón. Y necesita usted estar pilas a la palabra de Dios, que venga de diferentes fuentes, pero que al final sea Dios a través del Espíritu Santo quien le desvele qué es lo que usted debe hacer. Por encima de lo que diga el pastor, el papa, la monja, el psicólogo, el jefe, y por encima de lo que diga tu papá o tu mamá. ¿Cómo lo va a hacer si usted no tiene una comunión con Dios? Porque cuando usted entonces tiene dudas, es porque usted no tiene confianza en lo que Dios va a hacer en su vida, es porque usted no está pasando suficiente tiempo con Dios para que le desvele este tipo de cosas. Entonces,
Otra, vamos a compartir con ustedes otra de las enseñanzas. Atención, cuando Jehová da una orden, da orden para que ejecuten. Atención, Jehová da orden. Atención, vamos a leer Primera de Samuel, el capítulo el 15, ¿ok? Primera de Samuel, el capítulo el 15, ¿ok? Ok, dice, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1. Después Samuel, después Samuel, hijo de Saúl, dice, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. ¿Ok? Atención. Samuel dijo a Saúl. Saúl fue ungido como rey. Dice, Jehová me envió para que te ungiese como rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y dice, hiere a Amalec. Ahí la palabra herir en el hebreo es mátalo. No nos enredemos, no se enrede, mátalo. Y destruye todo lo que tiene. Atención, le dijo Jehová al profeta Samuel para que le dijese a Saúl, ese Dios de amor que aparece en el capítulo 4, versículo 8, primero de Juan, Dios es amor, ese Dios de amor que no ha dejado de ser Dios de amor, y esto no cambia su carácter de Dios de amor porque Él es amor. Dice, Primera de Samuel capítulo 15, verso 2, verso 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Mata vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Taraim, dice 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Se lo voy a repetir. Cuando esto sucede, ya hay en el Éxodo capítulo 20, hay 10 mandamientos de la voz de Dios para Moisés. Y uno de esos dice, no matarás. Atención, dice, no matarás. Y yo lo estoy compartiendo con ustedes uno de muchos textos bíblicos donde el Señor, donde Jehová en persona dio instrucciones a los profetas para que diesen instrucciones a los hombres de guerra. Y aquí dice, hiere pues a Amalec y destruye, ese Dios de amor, a todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si eso pasa ahí en el 2021, todo el mundo en las redes, mira ese Dios de amor mandando a matar. Es obvio que ya una vez viene Jesús, ya no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Pero el tema aquí es que en ese momento, en su momento, palabra de Dios, que sigue siendo palabra de Dios hoy, Dios dio una orden de mandar a matar hombres, mujeres, niños y hasta lo de pecho. ¿Podía o no podía decir Saúl, aleluya, Dios te reprenda, tú puedes ser profeta? Pero la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 20, no matarás. ¿Podía o no podía decirlo? Lo podía decir, porque la Biblia dice y la palabra de Dios dice no matarás. Así que tú puedes ser el profeta de Dios, tú puedes ser Samuel el super, lo que te dé la gana, pero yo no voy a matar a nadie porque Dios a mí me dice en su palabra que no mate. Y tú me estás diciendo a mí que Jehová me está mandando a mí a matar. Aló. Y así pasó con Josué en la batalla donde Moisés tuvo que tener las dos manos alzadas.
Aló. Y también pasó con David, que David agarró y se convirtió en héroe. ¿Por qué? Por matar a Goliat. O sea, era héroe por ser asesino. Ya esto lo compartió varias veces, pero hoy en particular Dios me ha mandado a que le recuerde esto a usted. Porque en ese momento yo tengo que estar claro, y si no hay una coinonía con Dios, y si en ese momento yo no tengo mi oído bien afinado, donde, wow, esto es lo que dice la palabra, pero Dios me está diciendo a mí. Esto a muchos no les gusta predicarlo, esto a mucha gente no les gusta compartirlo, porque también hay otros que se aprovechan de eso para el libertinaje, porque esto no es ocasión para que usted agarre ahora. Y porque la palabra de Dios dice tal cosa, usted le va a dar ganas de decir, es que yo escuché la voz de Dios que me dijo, porque así es que nos han mantenido enredado en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días, un montón de predicadores que dicen un pedacito de la escritura y después empiezan a predicar sobre ese fundamento y nada más un pedacito de la escritura lo mencionan, le puede tardar eso unos 2, 3 minutos y se la pasan una hora entonces hablando de muchas cosas sin sustento bíblico. Entonces no investigan, sino Dios me dijo, y empiezan a convertirse en motivadores, psicólogos y coach en frente de los púlpitos y tienen enredado a toda la grey. Tenemos enredado a toda la población con nuestras enseñanzas. Entonces aquí él escuchó la voz de Dios y no dejó vivo a nadie. De hecho, cuando lo hizo, ustedes saben cuáles fueron las consecuencias que pasó con con Saúl. Pero el tema es, entonces, ¿qué hago? Si la Biblia dice que no mates, pero dice el profeta que tengo que ya matar. Entonces, muchos aprovechándose de eso, empiezan a autoproclamarse profetas y tienen autoridades dentro de las congregaciones y empiezan a meterle miedo a la gente en las congregaciones para decir, no te puedes meter porque es el pastor, ya el pastor dijo, el profeta ya dijo, y si tú haces algo en contra, cuidado con el ungido de Dios, que te puede pasar algo a ti. Miren, no den que nadie le esté metiendo cuento ni nadie le esté metiendo miedo. Usted necesita pasar tiempo con Dios, tener coinonía y comunión con Dios para que Dios le desvele lo que dice la Escritura. Y cuando alguien dice, predica o exhorta algo de parte de Dios, su espíritu que vive dentro de usted, que es el espíritu de Dios, que lo debemos tener, lo tenemos todos los hijos de Dios que lo recibimos como Señor y Salvador. Cuando alguien predica y le enseña algo, usted dice amén, pero seguro no amén porque usted tiene un sentimiento de que quiere que eso sea lo que le diga, porque usted no puede estar diciendo amén a todo lo que le estén diciendo, porque acuérdese que el diablo no es la luz, parece la luz, se disfraza de luz, pero no es la luz. Y usted tiene que estar pendiente y con los oídos santos alerta y todo pendiente. Lo único que puede hacer eso es el Espíritu Santo de Dios. Usted necesita ejercitarse cada día en tener comunión con Dios, porque la oración no está ahí para que usted tuerza la mano y diga que yo voy a orar porque yo quiero un carro, yo voy a orar porque yo quiero un marido, yo voy a orar. No, de eso no se trata. Usted le puede orar a Dios por todo eso, porque ¿a quién iremos si solo tiene palabra de vida? Pero nosotros tenemos que orarle por la palabra de vida, no para que nos esté dando cosas. Nosotros, la oración es para nosotros mantener una relación con Dios y escuchar la voz de Dios en qué es lo que quiere que yo haga en determinada situación. Y si Él en su misericordia y dentro de todo su amor y su gracia me quiere dar un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajo, un buen carro, una buena familia, eso está en la potestad de Él. Pero yo no tengo que estar ahí esperando que Dios me dé orden para yo ser feliz. Yo tengo que estar esperando que Dios me diga cuál es la voluntad de Él y cómo proceder ante cada situación, y que eso pase el filtro de la Escritura, haberle escudriñado, haberle sacado todo el jugo y no está nada más creyéndole a todo el mundo. Usted necesita pasar tiempo con Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios para escuchar finamente qué es lo que Dios quiere decir y nos devele todo lo que aparece en las Escrituras, y no ser enredado por gente que se pasa con toga y que se pasa con fotos de que yo me gradué de tal instituto y yo soy maestro de teología. Y nada es más poderoso que el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No deje que lo estén enredando, que estas cosas no lo pueden. Ni un título. Hay mucha gente con títulos profesionales y médicos matando. Hay mucha gente con títulos profesionales en ingeniería y edificios cayéndose. Hay mucha gente con títulos de finanzas y quebrándonos. Entonces usted necesita estar alerta hoy más que nunca y no está pendiente de que a cuántos seguidores tiene tal pastor o tal iglesia, porque cualquier mujer enseña una teta, enseña un culo, vaya y revísenlo y tiene un montón de seguidores. Tú quieres ver a él está ungido porque la iglesia de él está grande, vayan y revisen el internet. Una mujer nada más tiene que medio mostrar algo y usted va a ver todos los seguidores que tiene. No ha ido ni un instituto bíblico. Entonces no es quien más tenga, no es quien menos tenga, es el que más tenga el oído afinado en escuchar la voluntad de Dios. Y deje de ser
modo rápido y furioso. Necesita pasar tiempo con Dios. Tiempo no de calidad, que yo trabajo 18 o 12 horas diarias y yo me paso una hora con Dios y quiero hacer lo mismo con los hijos, pero cuando yo tengo una hora con mis hijos es una hora de calidad. Eso es basura. Uno tiene que pasar tiempo con Dios, y si mi vida le pertenece a Dios, como él dice, el primer mandamiento, sí, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Esa es la compilación de los primeros 4. Son 24/7, 365 días del año. Yo tengo que estar con Dios en lo que hago, en lo que voy, cuando me peino, cuando me arreglo, cuando pienso, cuando medito, porque mi vida le pertenece a él completa. Y él me tiene que decir, él me va a decir por dónde ir, y no yo estoy acá con dudas y miedo y que ahora qué hago. Entonces cuando usted tiene esas dudas y ese montón de miedo, es porque no está pasando tiempo con Dios y no está consiguiendo, no está escuchando la voz de Dios, porque no pasa tiempo con él. ¿Y cómo tú vas después del segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. El primer prójimo es tu familia, tu entorno, el que está ahí contigo. Pero el primero que tú tienes que amar es a ti primero. Pero no como que tú eres más o eres mejor. Es una condicionante, porque tú no puedes darle nada a nadie que tú no tengas. ¿Cómo tú vas a dar amor si tú no tienes amor? ¿Cómo tú me vas a prestar dinero y dar dinero si tú no tienes dinero? ¿Cómo tú me vas a prestar hospedaje si tú no tienes casa? Tú tienes que dar de lo que tú recibes. Entonces tú tienes que verte a ti primero, que Dios, que es la fuente, te dote a ti para que tú entonces puedas amar al prójimo como a ti mismo. Pero si tú a ti te amas por encima de Dios, tú estás entregando eso. Entonces tú eres un ídolo de ti mismo, tomándote fotos, tomándote selfies, viéndote acá rato en el espejo, y tú te crees que tú eres bonita, pues bonito, y después con la excusa de que no, es que yo estoy así para Dios. Es pura basura. Atención, el amarte a ti, amar a tu prójimo como a ti mismo, es llevándote siempre apuntando hacia el Señor, que tú tienes que amar sobre todas estas cosas, con tu corazón, con tu mente, con todo. Tú tienes que amar a Dios, y eso entonces te pone en la posición de, esa es la forma en como yo me amo a mí mismo. La forma en como yo me amo a mí mismo es que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y entonces, si tú amas al prójimo, diciéndole y haciendo todo lo que tú haces, es que tú tienes que amar primero a Dios y tienes que llevarlo a Dios. Pero todo el mundo ama más a hijo, más a trabajo, más a su apariencia, más a los pastores, más lo que dice mi papá, más lo que dice mi mamá. Si estas cosas no vienen de la mano de Dios, no lo reciba. Pero la única forma de lograrlo es teniendo comunión con Dios. Pase tiempo con Dios y deje de vivir fast to furious, rápido y furioso. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.